¿Era Cuba un país próspero antes de 1959? Cuba era uno de los países más desarrollados de América Latina y mostraba índices socioeconómicos superiores a los de muchas regiones del centro de Estados Unidos o el sur de Europa, zonas de referencia para el cubano de a pie, que no solía compararse con sus homólogos de América Central o del Caribe. Antes de 1959 Cuba era uno de los países más desarrollados de América Latina y mostraba índices socioeconómicos superiores a los de muchas regiones del centro de Estados Unidos o el sur de Europa, zonas de referencia para el cubano de a pie, que no solía compararse con sus homólogos de América Central o del Caribe. El primer sistema de alumbrado público de toda Iberoamérica, incluyendo España, se instaló en Cuba en 1889. Cuba fue la primera nación de Iberoamérica y tercera del mundo, tras Inglaterra y Estados Unidos, que tuvo ferrocarril, en 1837. Cuba fue la primera nación de Iberoamérica que aplicó anestesia con éter en 1847. La primera demostración mundial de una industria movida por electricidad fue en La Habana en 1877. El primer tranvía que se conoció en América Latina circuló en La Habana en el año 1900. También en 1900, antes que a ningún otro país de Latinoamérica, llegó a La Habana el primer automóvil. La primera ciudad del mundo en tener telefonía con discado directo, sin necesidad de operadora, fue La Habana en 1906. En 1907 se estrenó en La Habana el primer departamento de rayos X de Iberoamérica. En 1922 Cuba fue la segunda nación del mundo en inaugurar una emisora de radio, la PWX, y la primera nación del mundo en radiar un concierto de música y en presentar un noticiero radial. En 1928 Cuba tenía ya 61 emisoras de radio, 43 de ellas en La Habana, ocupando el cuarto lugar del mundo, superada solamente por Estados Unidos, Canadá y la Unión Soviética. En 1935 Cuba se convierte en la mayor exportadora para Iberoamérica de libretos y grabaciones radiales. En 1925, con menos de 200 centrales, la naciente nación cubana elaboró más de 5 millones de toneladas de azúcar. En ese tiempo la mayoría de los ingenios y las fincas estaban en manos de extranjeros, pero ya para finales de la década de 1950, de las 161 centrales trabajando, 131 eran propiedad de cubanos, con el 60% de la producción total. La central Delicias llegó a ser la mayor de Cuba, con una capacidad de molida de 780.000 arrobas de caña diarias. En 1952 produjo 1.383.653 sacos de azúcar. En 1937 Cuba decreta por primera vez en Iberoamérica la ley de jornada laboral de 8 horas, el salario mínimo y la autonomía universitaria. En 1940 Cuba aprobó la más avanzada de todas las constituciones del mundo de aquella época. Fue la primera en Iberoamérica en reconocer el derecho al voto a las mujeres, la igualdad de derechos entre sexos y razas y el derecho de la mujer al trabajo. El primer país del mundo que construyó un hotel con aire acondicionado central fue Cuba. Se trató del Hotel Riviera, en 1951. Y también el primer edificio del mundo construido con hormigón armado se hizo en La Habana, el Foxa, en 1952. En 1954 Cuba poseía una vaca por cada habitante, y ocupaba el tercer puesto en Iberoamérica tras Argentina y Uruguay en el consumo de carne per cápita. En 1955 Cuba era el segundo país de Iberoamérica con menor mortalidad infantil, 33,4 por cada 1000 nacidos. En 1956 la ONU reconoció a Cuba como el segundo país de Iberoamérica con más bajo índice de analfabetismo, solo el 23,6%. Haití tenía el 90%, España, El Salvador, Bolivia, Venezuela, Brasil, Perú, Guatemala y República Dominicana, el 50%. En 1957 la ONU reconoció a Cuba también como el mejor país de Iberoamérica en número de médicos per cápita, 1 por cada 957 habitantes, con el mayor porcentaje de viviendas electrificadas 82,9% y viviendas con baños propios 79,9% y el segundo país tras Uruguay en el consumo calórico per cápita diario. En 1957 La Habana se convirtió en la segunda ciudad del mundo en tener cine en 3D y multipantallas, el Cine Radio Centro, hoy Yara.
En 1958, según el Anuario Estadístico de Cuba, había en la isla 7.567 escuelas primarias públicas gratuitas y 869 privadas, o sea, 8.436 en total. De las escuelas públicas, 1.206 estaban en el campo. A mediados de los años 50 la educación pública contaba con 25.000 maestros y la educación privada con 3.500. Había 7 veces más maestros públicos que privados. En 1958 Cuba era el segundo país del mundo en difundir televisión a color. En 1958 Cuba es el país de Iberoamérica con más automóviles, 160.000, uno por cada 38 habitantes, y el sexto del mundo en el promedio de automóviles por habitantes. Cuba era en 1958 el país que más electrodomésticos tenía. El país con más kilómetros de líneas férreas por kilómetro cuadrado y en el número total de receptores de radio. A pesar de su pequeño tamaño y que solo tenía 6,5 millones de habitantes en 1958, Cuba ocupaba la posición 29 entre las mayores economías del mundo. ¿Qué hubiera pasado entonces si Cuba hubiera seguido el rumbo democrático que torció Batista y se hubiera respetado la Constitución del 40? ¿Imaginas el desarrollo que tendría Cuba hoy? La música cubana ha sido muy popular en todo el mundo y ha dejado una huella imborrable con sus ritmos salseros, tropicales, boleros, rumbas, habaneras, guajiras, guarachas, mambos, etc. Episodio político conmovedor. El 29 de noviembre de 2016, cuando se supo la muerte del dictador Fidel Castro a sus 90 años, los comunistas españoles, Pablo Iglesias, Alberto Garzón, y el exmiembro de ETA, Arnaldo Otegi, se han unido para llorar juntos el fallecimiento de su ídolo, y han manifestado que fue una de esas personas que quiso un mundo más justo. Así de sensibles son los socios de coalición del gobierno de España. Gracias por seguir este vídeo. Que tengas un buen día. Rafael Dovalo.